Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 2025. El 14 de junio, poco antes de las 2 a.m., dos familias de Minnesota dormían sin saber el peligro que se acercaba. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Una voz de hombre afuera decía ser de la policía, insistiendo en que la familia adentro abriera la puerta. Pero en el porche había una figura con chaleco antibalas y una máscara en la cara. Este es el caso de los asesinatos de Minnesota. Melissa Ann Hortman, representante estatal de 55 años, dedicó su vida al servicio público. Nació en 1970, destacó en la escuela y se graduó de la preparatoria Blaine en 1988. Después obtuvo una licenciatura en Filosofía y Ciencias Políticas, luego un título en Derecho y después una maestría en Administración Pública en Harvard. Los amigos decían que Melissa era cálida y sencilla, siempre dispuesta a ayudar a un vecino necesitado. Antes de postularse a un cargo público, Melissa fue abogada y participó en comisiones locales, enfocándose en mejorar su comunidad. Fue elegida por primera vez para la Cámara Estatal en 2004 y como presidenta ayudó a promulgar leyes históricas que ampliaron los alimentos escolares, las licencias familiares y la energía limpia, dejando un impacto duradero en el Estado. Sus colegas la describieron como una líder increíble que dirigía con integridad, gracia y determinación para mejorar la vida de las personas. Melissa también tenía un esposo llamado Mark. La pareja crió a sus dos hijos, Sofía y Colin. Mark había construido una carrera para sí mismo en la industria tecnológica y era admirado por su inteligencia, amabilidad y generosidad. En todos los aspectos de la vida, los Horman ponían a la familia y la comunidad en primer lugar, lo que hace que lo que les sucedió sea tan trágico. Pero Melissa no fue la única política que fue víctima. John Anthony Hoffman fue senador estatal de Minnesota y representó el Distrito 34. Nació y creció en Minnesota. Trabajó años como defensor educativo, centrado en programas para niños con discapacidades. John y su esposa Yvette estaban profundamente arraigados en la comunidad de Champlin, donde criaron a su hija Hope. Los amigos los describían como una pareja que vivía para su hija. Pero estas vidas cambiarían para siempre en las primeras horas del 14 de junio de 2025, cuando sus hogares se convirtieron en el objetivo de un impostor armado. A inicios de junio de 2025, un atacante desconocido planeó una misión de terror. Pasé meses haciendo una lista manuscrita con varios funcionarios públicos y sus domicilios. Las notas junto a los nombres detallaban hechos personales y la distribución vecinal. Este atacante reunió armas, usó chaleco antibalas con placa falsa de policía y puso luces intermitentes en una SUV negra. Disfrazado de agente de la ley con una máscara de silicona, salió justo antes del amanecer el 14 de junio. Amigos y familiares no notaron nada extraño antes. Este hombre ocultó su plan a todos los que lo rodeaban. Nadie tenía la menor idea. Pero sus objetivos eran demócratas electos y tenía la intención de sorprenderlos en sus casas. El escenario estaba preparado para una emboscada violenta en la oscuridad. Melissa Hortman y John Hoffman estaban en casa con sus familias, sin saber que figuraban en la lista de este hombre inestable. Poco antes de las 2 de la mañana, este hombre se estacionó afuera de la casa de 2 pisos de Hoffman y activó las luces tipo policía de su vehículo. Llevando un chaleco táctico y armado con una pistola 9 milímetros, se acercó a la puerta principal y comenzó a golpear fuertemente. La pareja desprevenida dentro de la casa se despertó con el sonido de los golpes urgentes y los gritos autoritarios de un hombre. Este intruso enmascarado gritó: «¡Esto es la policía! ¡Abran la puerta!». Juan Hoffman llegó a la puerta con Yvette. El hombre enmascarado les apuntó a los ojos con una linterna y afirmó que había reportes de un tiroteo en su casa. Exigió saber si tenían armas, pero en cuanto notaron que el rostro de este hombre estaba cubierto, Yvette gritó que ese hombre no era policía. Pero con esto, el hombre intentó forzar la entrada y al entrar a su casa, John empujó al intruso fuera de la puerta principal. Sin embargo, casi de inmediato, el hombre disfrazado abrió fuego. Le disparó a John repetidamente a quemarropa,
9 veces, alcanzándolo en el abdomen y el codo. Después disparó a través de la puerta, hiriendo a Yvette 8 veces en el abdomen mientras ella intentaba cerrarla. Hope, la hija adulta de los Hoffman, presenció horrorizada desde arriba el asesinato a tiros de sus padres. Hope entonces llamó frenéticamente al 911 mientras el agresor huía en la noche. Los servicios de emergencia llegaron pronto al lugar y encontraron a John y a Yvette desangrándose. Ambos fueron llevados de urgencia al hospital en estado crítico, mientras la policía alertaba sobre un tirador activo. El atacante siguió sin saber que sus víctimas vivían. Solo unos minutos después, alrededor de las 2:24 am, condujo hasta su segundo objetivo, la casa de la representante estatal Kristen Barner en Maple Grove. Otra vez, este hombre golpeó la puerta y gritó que era agente de la ley con una orden de arresto. Afortunadamente, esta vez no había nadie en casa, ya que la legisladora estaba de vacaciones con su familia. Al no recibir respuesta, este hombre simplemente se fue. Sin embargo, tenía a otra persona en mente. A las 2:36 am, la policía de New Hope, ya alertada por el tiroteo contra Hoffman, envió a un oficial solo para revisar la casa de otro funcionario. Cuando la oficial llegó, vio una sub negra detenida en la calle y a un hombre dentro que parecía llevar un uniforme. Suponiendo que era un compañero policía, se puso a su lado e intentó hablar con él. Pero este hombre solo miraba fijamente hacia adelante en un silencio inquietante. Inquieta pero sin ver ningún peligro inmediato, la oficial continuó hacia la casa del funcionario. Cuando llegó el refuerzo, la sub sospechosa ya se había ido. El hombre dentro de esta sube era el atacante, y afortunadamente esto lo disuadió de atacar la casa de la senadora Anna Rest. Sin embargo, aún no había terminado. El atacante condujo hasta Brooklyn Park apuntando a la casa de la presidenta Melissa Horman. A las 3:35 am, dos policías locales acudieron a la casa de Melissa para una revisión preventiva tras el reciente ataque. La policía notó de inmediato una SUV negra en la entrada. Luego vieron a un hombre con uniforme parecido al de la policía, de pie lejos de la puerta, con una linterna y un arma. Apenas los oficiales bajaron de su patrulla, el hombre con uniforme parecido al de la policía empezó a disparar. Los oficiales se cubrieron y respondieron al fuego, pero en el caos, el hombre armado entró por la puerta principal de Hortman. Mark y Melissa habían escuchado el alboroto abajo, así que, con Mark al frente, la pareja comenzó a bajar las escaleras. Pero cuando lo hicieron, el atacante abrió fuego. Mark recibió varios disparos. Melissa intentó correr de regreso arriba, pero el atacante levantó su pistola y disparó repetidamente, hiriendo a Melissa en la escalera. Ambos, esposo y esposa, colapsaron mortalmente heridos en su propia casa. Afuera, un oficial se comunicó urgentemente por radio, informando a la sala de control que el tirador aún estaba en la casa y creyendo que el sospechoso podría estar atrincherándose adentro. Pero en realidad, este atacante se había escabullido por la puerta trasera hacia la noche, escapando justo cuando los refuerzos llegaban al área. La policía entró con cautela y halló a Mark inconsciente cerca de la entrada. Lo sacaron arrastrando y trataron de salvarle la vida, pero trágicamente fue declarado muerto poco después. Luego, usando un dron equipado con cámara, los oficiales registraron la casa y pronto localizaron a Melissa en la planta alta. No había nada que hacer por ella. Tenía varias heridas de bala. Trágicamente, el Golden Retriever de los Horman, Gilbert, también fue baleado. En solo 90 minutos murieron 2 personas y una mascota, y otras 2 quedaron gravemente heridas. Y lo que es peor, el perpetrador había desaparecido. Luego ocurrió la mayor cacería humana en la historia de Minnesota. Las noticias de los tiroteos se difundieron rápido. Se informó a todas las agencias de la ley de la región. Investigadores del FBI, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la policía estatal y los departamentos locales se movilizaron de inmediato, desplegándose para asegurar múltiples escenas del crimen. El gobernador Tim Walz denunció el ataque como un acto de violencia política dirigida y pidió al público que se mantuviera alerta.
pruebas clave surgieron pronto en el caso del asesinato de Horman en Brooklyn Park. La Ford Explorer, abandonada del sospechoso, seguía estacionada en la entrada, llena de agujeros de bala por el tiroteo con la policía. Los investigadores hallaron 5 armas en el vehículo. También encontraron varios cuadernos llenos de notas escritas a mano. En uno de los cuadernos había más de 45 nombres de funcionarios electos, casi todos demócratas, cada uno con direcciones de casa y detalles personales. Y esta lista ni siquiera se limitaba a Minnesota. Incluía funcionarios de al menos 5 estados vecinos, todos ellos afiliados a causas pro-elección o progresistas. Los investigadores se dieron cuenta de inmediato que ahora estaban enfrentando un complot de asesinato coordinado que podría haber sido aún más devastador si no fuera por la rápida intervención policial en la casa del último objetivo. Mientras los forenses analizaban pruebas, iniciaba una gran cacería humana. Para la tarde del sábado, el asesino ya estaba identificado. Vance Luther Bolter, un hombre de 57 años de Green Isle, Minnesota. Se revelaron el nombre y la foto de Vance. La imagen lo mostraba como un hombre corpulento, con un sombrero vaquero claro, y venía acompañada de una advertencia de que estaba armado y era increíblemente peligroso. La policía localizó rápido el celular de Vance en una casa del norte de Minneapolis donde rentaba un cuarto. En esta casa, una cámara de seguridad lo grabó regresando brevemente a las 6 de la mañana, pocas horas después del tiroteo. Para cuando llegaron los equipos Special Weapons and Tactics, Vance ya se había ido. Testigos vieron a un hombre parecido a la descripción subiendo a un autobús con bolsas de lona. Los investigadores lo siguieron más, pero descubrieron que había pagado en efectivo por un auto nuevo y volvió a desaparecer. Mientras la policía se acercaba a Vance, el avance en el caso llegó el domingo 15 de junio. Al anochecer, una cámara de rastreo en una propiedad rural de Green Isle captó a un hombre embarrado y exhausto arrastrándose por un campo. Los investigadores convergieron en la zona y pronto avistaron al sospechoso acostado boca abajo entre la hierba alta. A las 9 de la noche, después de 43 horas huyendo, Vance fue capturado a solo una milla de su casa. Se entregó a las autoridades sin oponer resistencia, poniendo fin a la frenética búsqueda de 2 días. Tras el arresto de Vance, los investigadores descubrieron aún más pruebas sobre sus motivos y métodos. Cerca de la casa de los Horman se encontraron la máscara de silicona del sospechoso, un chaleco antibalas y la placa de policía falsa que había utilizado. Y en el auto que había comprado en efectivo, los agentes encontraron una carta arrugada y desordenada de 6 páginas dirigida al director del FBI. Vance Vasali afirmaba que formaba parte de una conspiración descabellada que involucraba al gobernador de Minnesota y a líderes políticos del estado. Afirmaba que el gobernador de Minnesota, legisladores y funcionarios demócratas integraban una red criminal secreta que controlaba la política, negocios y fuerzas del orden. Los escritos relacionaban quejas sobre las leyes de aborto, la tiranía del gobierno y la corrupción en los niveles más altos del poder estatal. Vance se presentaba como un patriota que había ido a la guerra contra la supuesta camarilla e insistiendo en que estaba luchando para salvar al país. Vance incluso afirmó que Tim Walz en persona se le había acercado y le había pedido que asesinara a estas personas. La oficina de Tim Walz negó rotundamente cualquier vínculo del gobernador con el asesino. Los agentes federales rechazaron el manifiesto por delirante y afirmaron que sus acusaciones carecían de fundamento. También descubrieron que Vance había dejado un mensaje de texto para su familia la mañana del ataque, diciéndole a su esposa que iba a la guerra y advirtiéndole que la policía armada podría llegar a la casa en cualquier momento. Vance le pidió que se llevara a los niños y huyera, lo cual ella hizo. Pero en realidad, la policía ya había interceptado a la esposa de Vance, Jenny, y a sus hijos en un control de tráfico a 100 millas de distancia, encontrando con ella 2 pistolas, $10,000 en efectivo y un pasaporte. Jenny les dijo a los oficiales que su esposo era un preparador supervivencialista y que ella no tenía idea de sus oscuros planes de matar. Los investigadores registraron la casa de Bolter y confiscaron casi 50 armas y un contenedor de municiones del sótano. Pero ¿quién era este hombre?
Vance tenía 57 años y no tenía antecedentes penales de violencia. Trabajé décadas en la industria alimentaria, pero en 2020 todo tomó un giro más oscuro. Cambió a varios empleos ligados a la muerte, como retirar restos humanos para funerarias y recuperar órganos para una instalación médica. A principios de 2025, Vance viajó a la República Democrática del Congo. Emprendió un negocio que duró muy poco y regresó a casa desanimado y deprimido. Amigos le dijeron después a los reporteros que estaban sorprendidos por las acusaciones en su contra. Ninguno de ellos había visto señales de advertencia. Vance aparentaba ser un cristiano devoto y hombre de familia. Él y su esposa Jenny habían estado casados por años y estaban criando a varios hijos en una casa a unos 80 kilómetros de Minneapolis. La pareja se unió por su creencia en la autosuficiencia y preparación para sobrevivir. Eran preppers que almacenaban suministros y armas para los peores escenarios. Vance casi nunca hablaba de política entre amigos. Por eso esto es aún más raro. Un amigo dijo que Vance no simpatizaba con demócratas como Joe Biden, pero nunca mencionó a los legisladores atacados y rara vez hablaba o evitaba la política. Parece que solía guardar cualquier opinión extremista para sí mismo. Sin embargo, en privado, comenzó a pensar que los líderes del gobierno eran corruptos y opresores. Vance pasaba horas usando bases de datos y redes sociales para rastrear la vida personal de políticos, sin que quienes lo rodeaban lo supieran. Para mediados de 2025, la vida familiar de Vance se estaba deteriorando bajo el peso de sus planes secretos. La noche del 13 de junio, reunió armas, equipo táctico y el elaborado cuaderno con los objetivos. Antes de irse, le pidió a su esposa que confiara en él y huyera con los niños. Para quienes conocían a Vance, la revelación de su doble vida fue devastadora. Su esposa condenó públicamente sus acciones como una traición a todo lo que consideraban verdadero y solicitó el divorcio casi de inmediato después de su arresto. Este vecino amable y asistente a la iglesia, que todos creían conocer, fue quien planeó uno de los ataques más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. El arresto de Vance marcó el inicio de un proceso legal complejo que aún se está desarrollando al momento de esta publicación. En julio de 2025, un gran jurado federal lo acusó de 6 cargos, incluidos 2 de asesinato por las muertes de Melissa y Mark, además de delitos con armas de fuego y acoso. Los fiscales estatales sumaron cargos por hacerse pasar por policía y crueldad animal grave por disparar al perro de Horman, Gilbert. Las acusaciones combinadas lo hacen elegible para las penas más severas, cadena perpetua o incluso la posibilidad de la pena de muerte. Vance hizo su primera aparición en la corte en el verano de 2025 esposado y escoltado por alguaciles de Estados Unidos. El 7 de agosto se presentó ante un juez federal y se declaró no culpable de todos los cargos. Dada la magnitud del caso, los fiscales argumentaron con éxito que se designara como complejo, lo que suspendió los plazos normales de un juicio rápido. Revelaron que la investigación había reunido decenas de miles de páginas de pruebas y cientos de archivos multimedia. El juez estuvo de acuerdo en que el juicio requeriría una preparación extraordinaria. No se fijó fecha para el juicio. Autoridades creen que podría iniciar hasta 2026 o 2027. Durante las audiencias preliminares, Vance mostró poca emoción, hablando solo para confirmar que entendía los cargos. Sus abogados defensores, asignados por el tribunal, no han revelado públicamente ninguna estrategia específica, pero los expertos legales esperan que examinen minuciosamente cada prueba en busca de posibles objeciones. La defensa podría explorar el estado mental de Vance, pero por ahora él sigue detenido bajo custodia federal sin derecho a fianza. La réplica de los tiroteos siguió afectando a las comunidades de Minnesota y a los pasillos del gobierno. Después, Miles asistieron a vigilias para llorar a Melissa y Mark Horman. Sus ataúdes, cubiertos con la bandera, y la urna con la huella de la pata de Gilbert y sus cenizas, fueron exhibidos para que la gente le rindiera homenaje.
Compañeros legisladores de ambos partidos elogiaron el legado de servicio público de Melissa y prometieron honrar su memoria, mejorando la seguridad para los funcionarios electos. John y Yvette Hoffman pasaron semanas en el hospital y afortunadamente lograron superar sus graves heridas. En un comunicado, la familia expresó: "Somos muy afortunados de estar vivos", y agradeció a socorristas y cirujanos que les salvaron la vida. Para la familia de Vance, los hechos trajeron vergüenza pública y dolor privado. Los vecinos intentaban reconciliar al padre tranquilo, que conocían con el presunto asesino de las noticias. La comunidad recordará para siempre el 14 de junio de 2025, como la mañana en que el odio político se apoderó de todos.